Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Felices de estar aquí compartiendo, aunque sea en estas circunstancias tan singulares. Solamente claro que ya no hago clases en la Adolfo Ibáñez para que no me reten después por ahí, pero sí soy profesor, por supuesto, de la Universidad de los Andes. Trabajé hace muchos años en la Adolfo Ibáñez, pero ya no. Pero en fin, agradezco mucho todo lo que, o sea, la invitación. Espero estar a la altura de la excelente, de la espléndida exposición que acaba de hacer Eugenio Tironi. Y desde luego me parece muy oportuno el tema que me han sugerido, ¿no? Porque desde luego hay muchos y muy buenos motivos para hacerse cargo de esta cuestión, ¿no? El problema de la sociedad civil yo creo que es un problema que vamos a tener que enfrentar en el proceso constituyente que probablemente venga de ganar el apruebo en el plebiscito que tendrá lugar en pocas semanas, ¿no? Porque ese proceso yo creo que es muy probable que esté marcado por la discusión en torno al papel y las responsabilidades del Estado y su articulación con el mercado, ¿no? Como bien apuntaba el mismo Eugenio. Sin embargo, y el primer dato o el primer marco de la reflexión que quiero proponer a su juicio y a la eventual discusión que podamos tener después, es que el Estado opera sobre una realidad, no sé si decir previa, pero en todo caso sobre un tejido social que de algún modo le antecede, que de algún modo está ahí, y que sobre todo determina las posibilidades de acción del propio Estado, ¿no? El Estado es, por supuesto, una instancia muy importante, pero que tiene posibilidades de acción limitadas y que están fundamentalmente determinadas por el tipo de sociedad sobre la cual se quiere ejercer una acción, ¿no? No es lo mismo gobernar una masa de individuos atomizada que una sociedad civil organizada y robusta, ¿no? Son desafíos completamente distintos y que tienen sus propios riesgos, como bien mostró Hannah Arendt hace ya mucho tiempo, ¿no? Y quizá el primer autor en ver esta cuestión con plena nitidez fue un autor que mencionó Eugenio en su exposición, que fue Alexis de Tocqueville, ¿no? Quien comprendió en la primera mitad del siglo XIX que el despotismo moderno sería de naturaleza distinta que el despotismo antiguo, ¿no? Esta es una de las grandes originalidades de Tocqueville y que discute esto con Benjamin Constant, que es el otro gran liberal francés de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Para Constant, el despotismo era siempre un anacronismo, ¿no? Un intento por aplicar categorías antiguas en la modernidad, por decirlo en términos simples, por intentar imponer la libertad antigua en condiciones modernas, algo que según Constant es completamente imposible, y es lo que conduce al despotismo moderno, ¿no? Y Tocqueville aquí establece un matiz, ¿no? Que yo creo que es un matiz al que debemos seguir atendiendo, ¿no? El despotismo moderno, según él, no es completamente reductible a las categorías antiguas, ¿no? Porque la igualdad democrática, o lo que Tocqueville llama igualdad democrática, a la que el mismo Tocqueville, por favor, adhiere en términos generales, ¿no? Pese a tener algunos reparos o algunas reservas, ¿no? Pero Tocqueville no es un pensador antimoderno ni un pensador reaccionario, como lo era buena parte de su familia, de hecho, ¿no? Pero la igualdad democrática, según él, tiene sus propios demonios, ¿no? Sus demonios específicos, ¿no? Que la última parte del segundo volumen de La democracia en América describe bien, ¿no? Cuando Tocqueville habla del poder tutelar y previsor que iría reduciendo nuestros márgenes de libertad en un conocido pasaje, ¿no? De hecho, uno podría aplicar, esto dicho sea de paso, ¿no? Pero uno podría aplicar esa reflexión sobre el poder tutelar y, y previsor que nos va tratando como niños, ¿no? Al desarrollo de la inteligencia artificial y de la tecnología contemporánea, y me parece que el diagnóstico puede ser aún más pavoroso, ¿no? Porque el poder tutelar y previsor en algún sentido ya no es el Estado, o no es solo el Estado, sino que son las distintas aplicaciones tecnológicas que van previendo nuestros comportamientos y nos van incentivando a ir en cierta dirección, ¿no? Pero en fin, vuelvo a Tocqueville, ¿no? Tocqueville no es un pensador progresista, entiende bien que la democracia moderna no está libre de tragedia, por decirlo así, ¿no? Eh, Tocqueville es uno de los pocos pensadores del siglo XIX que no se deja llevar por el optimismo histórico, ¿no? Cuando uno mira el siglo XIX, ve una serie de pensadores que son todos optimistas respecto del futuro, ¿no? Tocqueville no es que sea pesimista, pero en todo caso sugiere una pregunta, ¿no? ¿Es verdad que la igualdad democrática solamente puede traer cosas buenas? Esa es la pregunta que él formula, ¿no? Y me parece que para comprender adecuadamente los desafíos contemporáneos, y en particular en Chile respecto a la sociedad civil, nuestra principal tarea sigue siendo la de comprender del mejor modo posible y formular del mejor modo posible esta preocupación que tenía Tocqueville, ¿no?
Decía antes que una de sus originalidades es haber comprendido que la modernidad tiene sus propios demonios, sus demonios específicos, ¿no? Y me permito agregar una segunda originalidad, ¿no? Es un autor que intenta hacerse cargo desde de la modernidad y de las categorías modernas, desde una comprensión del hombre como un ser naturalmente político. Y esto no solo en el sentido de que los hombres tendemos naturalmente a reunirnos con otros, ¿no? No es solo que seamos gregarios, ¿no? Sino que lo es, creo yo, en un sentido más profundo y, si se quiere, con todas las reservas del caso, más aristotélico, ¿no? Según Tocqueville, en la reunión con otros, y de aquí el énfasis que él da a la asociatividad humana, el hombre alcanza bienes mucho más elevados de los que alcanzaría solo, ¿no? Y esta intuición es fundamental porque implica, en un moderno como Tocqueville, una visión no instrumental de la sociabilidad, ¿no? Y por esto Tocqueville mira con distancia las teorías contractualistas, que tienden a ver a la sociedad como un artificio para proteger derechos que son anteriores al establecimiento de la sociedad, ¿no? La sociedad no es solo un artificio para proteger derechos previos, sino que en el encuentro con otras personas los hombres nos elevamos y desarrollamos potencialidades que de otro modo quedarían en el estado de pura potencia, ¿no? Un hombre sin sociedad es un hombre amputado, Dios o bestia, decía Aristóteles, ¿no? Creo que Tocqueville podría decir algo semejante, ¿no? Y esto es relevante, creo, y me perdonan lo rápido, pero quiero ceñirme al tiempo y después podremos eventualmente conversar o discutir algunos de los aspectos de las cosas que estoy diciendo, pero esto es relevante por el motivo siguiente, ¿no? Porque la pregunta yo creo que tenemos que formular hoy día es qué tipo de entidad, qué tipo de legitimidad estamos dispuestos a concederle a la sociedad civil, esto es, a personas organizadas en torno a fines compartidos, ¿no? Y no necesariamente con fines de lucro, como bien apuntaba Eugenio Tironi, ¿no? Ciertamente hay un nivel en la discusión al que les concedemos mucho, ¿no? Al desprestigio de los partidos políticos ha sucedido una especie de legitimidad casi que diría absoluta, pero en todo caso una gran legitimidad que les atribuimos a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Digo la palabra entre comillas, ¿no? Hoy día cualquier iniciativa que se presente como ciudadana es como si fuera puro, ¿no? Como si, en cuanto opuesto a lo político, ¿no? Sería interesante seguirle la historia cuando el concepto de ciudadanía adquirió esa supuesta pureza y sobre todo como opuesta a lo político, ¿no? Porque en un sentido yo creo que los políticos son ciertamente los ciudadanos por excelencia, ¿no? En grado eminente, pero sin embargo hoy día hay como una disyuntiva cuando alguien se autoatribuye el adjetivo ciudadano, ¿no? Pero en rigor esta legitimidad, digamos, exacerbada, a mi juicio, que tienen las organizaciones de la sociedad civil en el debate público en detrimento de los proyectos políticos más amplios, que son los únicos que son susceptibles de superar la fragmentación política, ¿no? Yo creo que si alguien ha tenido la paciencia estos días de ver la franja en torno al plebiscito, puede ver cómo hoy día está completamente desagregado y fragmentado el discurso político, ¿no? Pero en fin, este hecho creo que oculta un fenómeno más profundo, ¿no? Las referencias comunes están cada día más diluidas, ¿no? O tienen cada día menos pertinencia, ¿no? Un filósofo político francés, Pierre Manent, lo ha explicado así, ¿no? Que es una explicación para el caso europeo, pero yo creo que permite entender lo que pasa en Chile y en América Latina también, ¿no? Los grandes puntos de referencia de la derecha y de la izquierda eran respectivamente la nación y la clase, o sea, la derecha remitía a la nación y la izquierda remitía a la clase. Ambos puntos de referencia se referían a comunidades particulares, situadas, ¿no? A mediaciones singulares, ¿no? Pues bien, con el tiempo, por motivos que no puedo detallar ahora, la derecha abandonó la nación como punto de referencia y la izquierda también abandonó la clase, ¿no? Y la pregunta es con qué fueron reemplazadas esas categorías fundamentales, ¿no? Y en términos muy esquemáticos uno podría decir con un liberalismo que voy a calificar aquí de cosmopolita, pero entiendo que el término es jabonoso, ¿no? Pero con un tipo de liberalismo que solo reconoce dos polos, ¿no? El individuo por un lado y la humanidad por otro, ¿no? De allí el acuerdo en torno a la globalización entre sectores de izquierda y de derecha, ¿no? Que representa a la perfección a alguien como Emmanuel Macron, ¿no? Que el presidente francés que encarna estos dos mundos, eh, 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 pero que por supuesto genera sus propias tensiones, ¿no? Un solo dato, Macron siendo candidato dijo que no existía la cultura francesa, ¿no? No existe la cultura francesa. Un candidato a presidente en Francia que diga esto es particularmente violento, ¿no? ¿Qué quería decir con eso Macron? No existen culturas particulares, ¿no? No existen culturas particulares, no existen mediaciones legítimas entre estos dos polos, ¿no? El individuo y la humanidad, ¿no? Existe la cultura universal, por supuesto, pero no la cultura francesa como cultura particular, ¿no?
Entre estos dos polos, entonces, no habría nada legítimo, según esta lógica, ¿no? Nada digno de ser reconocido, ¿no? Es la doctrina de la globalización feliz, ¿no? Que tuvo tanto éxito en los años 90, ¿no? Es casi una metafísica del individuo móvil carente de arraigo, si uno quiere, ¿no? Dicho sea de paso, esto tiene efectos notorios en el modo en que enfrentamos, por ejemplo, la cuestión de la inmigración, ¿no? Si alguien tiene paciencia para leer el Pacto de Marrakech, que era el Pacto Migratorio Mundial, un texto muy interesante, hay mucha palabrería propia de los organismos internacionales, ¿no? Pero hay una especie de metafísica del movimiento donde el movimiento es considerado como algo bueno y el arraigo considerado como algo que la humanidad debería superar, ¿no? Este marco que da Manent para explicar este problema busca dar cuenta de las causas de la emergencia del populismo, ¿no? El populismo sería una respuesta a este desarraigo de ciertas élites progresistas, ¿no? Pero acá me interesa el argumento para tratar de explicar el siguiente problema, ¿no? Si no hay nada relevante entre estos dos polos, el individuo y la humanidad, entonces no vamos a estar dispuestos a concederle ninguna entidad relevante a lo que aquí estamos llamando sociedad civil, ¿no? Si esta es la tesis dominante, entonces detrás del aparente auge al que me referí antes, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, detrás de ese auge solo habría algo así como un individualismo exacerbado, ¿no? Aunque bien disimulado. ¿Mm? Algo de esto pudo verse en la discusión respecto de la objeción de conciencia institucional en la ley de aborto en tres causales, ¿no? Y uno puede aplicar todo este marco teórico para un caso particular, ¿no? ¿Estamos dispuestos a concederle a la Universidad Católica una entidad relevante o solo la vemos como un agregado de individuos separados con derechos individuales, ¿no? ¿Qué legitimidad tienen las instituciones para articular el mundo humano, ¿no? En el otro modelo, que es uno de los libros que sirvió de soporte a la segunda administración de Michelle Bachelet, hay una tesis muy interesante que es el régimen de lo público. Pues bien, el régimen de lo público en principio intenta obligar a esto que llamamos aquí sociedad civil, si es que quiere recibir fondos públicos, a comportarse como si fuera una entidad estatal. Por tanto, a perder en parte su identidad, ¿no? Eso creo yo es problemático en función de lo que estoy intentando explicar, ¿no? Esto también podría explicarse del siguiente modo, ¿no? La modernidad en su conjunto puede ser leída como un extraordinario y gigantesco esfuerzo por emanciparnos de todas aquellas comunidades que pudieran representar algo así como una violencia al consentimiento individual, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que ese proceso tiene sin duda aspectos positivos y meritorios, esa voluntad liberadora también tiene sus límites, ¿no? Porque el hombre es una mezcla de herencia y de libertad. De allí reside el misterio del humano, ¿no? Si esto es plausible, entonces resulta imprescindible articular estas dos dimensiones, ¿no? Porque no podemos nunca eliminar del todo aquello que ha sido dado, aquello que hemos recibido como don. Desde luego nos podemos rebelar respecto de nuestra herencia, ¿no? Pero esa rebelión también asume a su manera lo dado, ¿no? Esto es una discusión que el mismo Tocqueville tiene con Mill, ¿no? Mill piensa que el peor despotismo es el despotismo local, o sea, el peor despotismo es el despotismo del pequeño grupo que impone costumbres y tradiciones, ¿no? Y Tocqueville le dice, esto es más complicado, ¿no? Porque ese grupo, por un lado, es el que nos puede proteger del Estado, y por otro lado es el grupo donde florecen y emergen esas originalidades humanas que a Mill tanto le interesa valorar, ¿no? Y esta pregunta me parece que se volverá cada vez más relevante, por ejemplo, si tenemos en cuenta los avances de la manipulación genética, ¿no? Hay un libro que Habermas publicó hace años sobre la eugenesia liberal en torno a este tema, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, el determinar genéticamente a mi descendencia no le estoy quitando a esos seres humanos que vienen 12 horas. la dimensión de gratuidad en la transmisión de la vida, ¿no? Y la pregunta que se formula Habermas es si no hay algo injusto en un experimento de esa naturaleza, ¿no? Esta es una pregunta muy importante en las discusiones pedagógicas, ¿no? ¿En qué medida la educación debe ser vista como pura emancipación o también hay transmisión? Y el modo en que los hombres nos hemos hecho cargo de este misterio, o de esta dualidad, como ustedes quieran llamarla, es con instituciones, ¿no? Con instituciones que median entre nuestra natural aspiración o nuestra natural orientación hacia la universalidad y nuestra particularidad, ¿no? Ya que no podemos acceder directamente a la humanidad, necesitamos mediaciones. Y son precisamente esas mediaciones las que están cada vez más desacreditadas, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, en los últimos decenios con el concepto de nación, ¿no? Y esto se ve alimentado también por la lógica contemporánea de los derechos humanos, ¿no? Que además de ser una lógica o un lenguaje expansionista,
es sobre todo una lógica que es cada vez más indiferente al cuadro que permite la garantía de esos derechos, ¿no? La doctrina de los derechos humanos se ha ido convirtiendo progresivamente, me parece a mí, en una doctrina fundamentalmente antipolítica, porque ignora la principal mediación, que es la polis, ¿no? De allí la importancia que adquieren en el mundo contemporáneo los tribunales internacionales, que no están integrados en una comunidad política, justamente porque su tarea es dictarlo justo al margen de la política, como si algo así fuera posible, pero en fin, después podremos discutir eso también, ¿no? Y la tesis subyacente es que podríamos acceder directamente a la humanidad sin requerir de las mediaciones, ¿no? Y allí yo creo que reside la gran ilusión contemporánea, ¿no? Las instituciones están desacreditadas porque no permiten la libertad, porque encarnan dominaciones más o menos solapadas, ¿no? En este plano hay continuidad perfecta entre Rousseau y Foucault, ¿no? Entre un pensador tan eminentemente moderno y antimoderno a la vez como Rousseau, y en un pensador tan eminentemente postmoderno como Foucault, ¿no? Toda institución es una opresión, ¿no? Más o menos solapada, ¿no? Si esa lógica domina, creo yo, nos será imposible articular una sociedad civil realmente robusta, ¿no? Pues miraremos siempre con desconfianza esas mediaciones, porque las veríamos siempre como posiblemente atentatorias contra las libertades individuales, ¿no? Me parece que ese es el problema teórico que enfrentamos, ¿no? Que un autor reciente que se llama Jacob Levy ha formulado recientemente en un libro muy interesante, ¿no? Y que él lo formula Levy como una disyuntiva interna a la tradición liberal, ¿no? Tenemos que definirnos entre un liberalismo racionalista y homogeneizador y un liberalismo de la pluralidad que justamente le da lugar, espacio y pertinencia a estas instituciones que son capaces de mediar entre estos dos polos del humano que son lo individual y lo universal. Le agradezco mucho su atención, dejo hasta aquí esta ponencia porque entiendo que ahora la idea es pasar a una conversación, discusión, y les vuelvo a agradecer muy especialmente la invitación a haber compartido algunas reflexiones con ustedes en el día de hoy.